Buenos días. Voy a hablar de este tema, energía y clima, una perspectiva global. Creo que el título mismo exige que detalle un poco mi planteamiento. Voy a hablar de la perspectiva global del problema energía-clima, tanto desde el punto de vista geográfico como temporal. Es decir, solo voy a hablar a la escala mundial y no a largo plazo. Y a largo plazo, lo siento. Por ello tendré que saltar muchos detalles y simplificar muchísimo el problema, porque es un problema muy complejo. Y por antelación pido perdón a los que saben del tema, porque a menudo van a sentir que simplifico demasiado. Lo bien es que hablando a esta escala, puedo hablar de lo que no cambia. Es decir, si hablara a la escala de un país, por ejemplo, hay que meterse en las normativas energéticas del país, los incentivos fiscales, etcétera, etcétera. Y esto cambia, pues en general, con el gobierno de turno. Mientras, cuando se habla a escala mundial y a largo plazo, me puedo centrar en lo que no va a cambiar. Es decir, lo que nos enseñan en las clases de la física y también veremos lo que nos enseña la historia. Algo importante antes de que empecemos, no voy a dar soluciones. Sobre todo voy a dar a conocer hechos que se deben de conocer antes de sacar opiniones. Y muy a menudo, cuando unos otros opinan acerca de estos temas, se nota que se olvidan de unos hechos imprescindibles. Entonces es muy posible que al final tengáis más preguntas que al principio, solo espero que no serán las mismas. Esto es lo que voy a contar. Voy a empezar describiendo un poco el estado de dependencia energética en el que estamos y veremos cómo el problema del clima encaja de forma natural en el problema energético. Y llegaremos, después de hablar del clima, a la conclusión de que se necesitan energías alternativas a los fósiles. Y iremos repasando estas energías y mirando un poco desde el punto de vista físico, lo siento, la cantidad de energía que podrían facilitar. Y veremos finalmente que ahora mismo nuestra civilización se enfrenta a un reto muy importante y creo muy interesante. Luego, pues hacer un poco de historia, es decir, ver a lo largo de la historia que otras civilizaciones se han enfrentado también a retos importantes, que unas fracasaron y otras no. Y hay muchas cosas que aprender de esto y llegaré a mis conclusiones. Entonces, empezó por hombres y judíos, es decir, nuestra dependencia energética. Supongamos que volvemos, no sé, 20.000 años atrás, somos cavernícolas y no tenemos ninguna fuente de energía aparte de nuestros músculos, de nuestro propio cuerpo. Solo para sobrevivir necesitamos 2.000 calorías al día, es decir, unos 8 megajulios. Entonces, el julio es la unidad física de energía, un mega son 1.000.000. Entonces al día, solo para sobrevivir, necesito 8 megajulios. La máquina de mi cuerpo necesita esto para funcionar. Supongamos que quiero trabajar, quiero hacer algo más que quedarme sentado aquí y no morir. Como 2.000 calorías más. Y podré facilitar no 8 megajulios de trabajo externo, pero 2 megajulios, porque mis músculos tienen su rendimiento, digamos un cuarto. Pero 2 megajulios de trabajo ya bastan para subir 2 toneladas a una altura de 100 metros. Y aquí es algo. ¿Qué puedo hacer si quiero más energía? Puedo aprovechar las plantas. Y eso es el principio de la energía solar. Y los hombres lo hicieron desde el Neolítico 10.000 antes de Cristo. Para tener aún más energía, puedo aprovechar animales. Y esto se llama la domesticación, vaca, caballo, buey, etc. Y empezó 8.000 antes de Cristo. Para tener aún más energía extra, puedo aprovechar otros humanos.
Y esto es la esclavitud y empezó cercano en torno a 2000 antes de Cristo. Ahora, si quiero aún más, pues puedo aprovechar la química y sobre todo las reacciones químicas de combustión que sueltan energía. Y aquí tenéis en megajulios la energía suelta por la combustión de 1 kilogramo de leña, de carbón y de petróleo. Y de repente vemos el salto cualitativo. ¿Por qué? Porque si comparo esto con la jornada energética de mi esclavo, 2 megajulios, pues está aquí. Y vemos que un pequeño litro de petróleo contiene la energía diaria de 20 esclavos energéticos. Y empezamos a entender un poco el secreto del petróleo. ¿Qué falta para desencadenar una revolución industrial una vez tengo la combustión? Pues falta la máquina de vapor. ¿Por qué? Porque la máquina de vapor convierte el calor en trabajo. ¿Vale? No puedo cultivar un campo con un horno. Necesito transformar esta energía calorífica en trabajo. Y esto lo hace la máquina de vapor de James Watt. Y por eso la revolución industrial empieza en torno a 1800. Y aquí vemos el resultado de 200 años de revolución industrial, de energías fósiles. El consumo de energías fósiles se ha multiplicado por 1000 en 200 años, mientras la población mundial solo se multiplica por 7. Entonces, no solamente se consume más, pero se consume mucho más por persona. ¿Dónde estamos hoy? Esto es lo que en el mundo se gastó por persona en 2012. Entonces, la unidad viene en toneladas equivalente petróleo, puesto que, como lo habéis visto, 1 kilogramo de petróleo son 42 megajulios. Pues vemos que en promedio en el mundo se gastan 2 toneladas equivalente petróleo al año. ¿Vale? En España casi 3 y los países industrializados, OCDE, un poco más de 4. Aquí veis a la izquierda el número de barriles, es más o menos la escala, el número de barriles que cada uno de nosotros usa al año en España. Ahora os propongo un ejercicio interesante. En lugar de medir la energía en toneladas equivalente de petróleo, medir en la energía que podrían facilitar esclavos. Puesto que un esclavo energético me daría 2 megajulios al día, esto al año serían 17 kilogramos equivalente a petróleo. Y de repente vemos cifras bastante impresionantes, porque el promedio en el mundo, cada ciudadano usa el equivalente energético de 100 esclavos. Solo quiero decir que esta idea de contabilizar en esclavos energéticos viene al mínimo de un historiador americano que se llama John McNeil, en este libro que ahora tiene 13 años. Y veis que en España, un español, en promedio 150. Entonces, lo que dice el gráfico es que si tuviéramos que prescindir de cualquier fuente de energía extrahumana, ¿vale? Necesitaríamos, cada uno de nosotros, 150 esclavos a nuestra disposición. Entonces, esto nos da un poco la amplitud de la dependencia energética. Quiero también, ahora para terminar, enseñar que la energía está por dos lados, incluso hizo falta muchísima energía para que estemos hoy aquí. Entonces, solo voy a considerar mi ejemplo. Estoy aquí en Albacete. Mi portátil es made in China. Pero la memoria de mi portátil es made in Corea. La hicieron en Corea, son Samsung. Entonces tuvieron que traerlas a China, asamblear todo el trasto en China y luego mandarle pues, en mis manos. El disco duro viene de Tailandia, creo. Y el procesador es un Intel, supongo, no estoy seguro, supongo que viene de Estados Unidos. Entonces, esto solo es para mi ordenador y habría mucho más, porque también la batería, la tarjeta donde todo está puesto, la alimentación, pues honestamente no he rastreado
todas las componentes de mi ordenador. Pero el costado para aquí, el puntero láser que tengo, también lo hicieron en China. Mis pantalones vienen de Vietnam. Sé que Vietnam no está aquí en el mapa, pero pues ya había el disco duro. Mi camiseta viene de Bangladesh. Y mis zapatos, nunca había me fijado, vienen de República Dominicana. Entonces veis que para que yo estuviera aquí hoy, hizo muchísimo más, hizo falta muchísimo más energía que la gasolina que me trajo de Ciudad Real, ¿vale? Hizo falta toda la energía para, para hacer todo esto. Entonces, podríamos decir que si la sociedad fuera un organismo, la energía sería el corazón de este organismo. En mi organismo es el corazón que impulsa la sangre, que impulsa el movimiento. Pues en la sociedad es la energía que impulsa el movimiento. Hasta ahora, los fósiles, es decir, petróleo más carbón más gas, suman 80% del consumo energético. Y pregunta muy buena, ¿dónde está el problema? ¿Y qué? Pues dos problemas que a partir de ahora vamos a ver. Primero, se acabarán. Veis que aquí está el futuro. Y segundo, contaminan. Y esto, aquí el verbo está presente. Pues se acabarán. ¿Por qué se van a acabar? Pues porque estos combustibles fósiles están en cantidad limitada. Y entonces se van a agotar. Esto es un teorema matemático. Exactamente igual que si bebo de una botella que no se rellena, la botella se va a agotar. Entonces la pregunta no es si se va a agotar o no, la pregunta es cuándo. Y aquí tenéis el fruto de un estudio muy reciente sobre estos tres, petróleo, carbón y gas. Vemos para razones que se pueden entender bastante fácilmente, pero no voy a tomar el tiempo, el petróleo está más o menos alcanzando el pico de su producción. ¿Vale? Ahora, queda gas y queda carbón. Vemos que el gas, la producción de gas podría subir en los años que vienen y alcanzar un máximo antes de volver a caer en torno a 2040. Y el carbón en torno a 2060. ¿Vale? De modo que el pico de producción, petróleo más carbón más gas, debería llegar en torno a 2060. Después del cual, pues la producción de estos tres, la suma, tendrá que bajar. Pues si tiene tarde o temprano que llegar a cero, es que tarde o temprano tiene que empezar a bajar. Entonces, a partir de 2060, el mundo estará quemando todo esto cada año. Y si la producción baja, pues hará falta llenar el hueco energético con esas energías. Y aquí viene otra pregunta muy interesante. Al comentar eso, parece que tenemos 50 años para preparar la transición energética, la famosa transición energética. Pues, y la verdad es que no tenemos 50 años, pero no por culpa, como lo veis, de agotamiento de los recursos fósiles, sino, y lo vamos a ver ahora, por culpa del clima. Y es muy importante entender esta articulación, diría, entre el problema energético y el problema climático. ¿Qué es esto del clima? Entonces, para empezar, quería contestar la pregunta del primo más famoso de España. Para los que recuerdan, es el primo de un hombre político muy famoso en España. Si quiero quedar unas pistas, está dirigiendo el gobierno ahora mismo. Pero este primo había hecho una pregunta muy pertinente. ¿Cómo consiguen predecir el clima dentro de 50 años si no saben si hará sol dentro de 2 semanas? Es una muy buena pregunta. Y antes de que hablemos del clima, creo muy importante contestar esta pregunta. Y para contestar esta pregunta, basta preguntar 2 preguntas más. Primera, ¿quién piensa que en Albacete hará más calor en agosto que en abril? Pues todo el mundo, ¿vale? Estamos todos de acuerdo. Aquí estamos seguros de algo, ¿veis? Que en agosto hará más calor que en abril. Ahora, ¿quién sabe si lloverá el 24 de agosto? Pues nadie. La primera pregunta tiene que ver con el clima, ¿vale? El clima solo varía con la cantidad de energía que recibe un punto dado de la Tierra.
y en agosto hay más sol y entonces sabemos que hará más calor y ya está. Ahora, esta pregunta, segunda pregunta, tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo puede depender de si habrá nubes o no, si estas nubes llevarán tormentas o no, lluvia o no, etcétera, etcétera. Y esto es muy difícil de predecir con más de, no sé, 10, 15 días de antelación. Entonces veis que es muy fácil estar seguro de unas cosas que tienen que ver con el clima. Y esto del tiempo, efectivamente, más allá de 2 semanas, es completamente una incógnita. Esto dado, quería recalcar que sí, esto de cambio climático es una constatación, algo está pasando, se observa, ¿vale? Primero, esto es un gráfico de la temperatura global según 4 institutos. Y veis que desde hace 100 años hay una tendencia alcista. Pues esto es la extensión de la banquisa ártica en septiembre, de nuevo, según 3 institutos. Y veis, baja, ¿vale? Esto es el calor contenido en los océanos entre 0 y 700 metros, según 7 institutos. Y veis de nuevo, sube. Y de hecho, este gráfico es muy poco mediatizado, pero es mucho más importante que la temperatura global. Porque pasa que el calentamiento global, podéis imaginar que no solamente calienta la atmósfera, calienta también el suelo, calienta también los océanos. Y de hecho, 90% del calor va en los océanos. De modo que esto es mucho más representativo de la energía añadida que el gráfico de la temperatura global. Esto es el nivel del mar, de nuevo, según 6 institutos. Y veis, de nuevo sube. Y este indicador termina siendo finalmente el más fiable porque integra el debilitamiento de los glaciares, integra también el aumento de calor de los océanos, porque este aumento produce una dilatación del agua. Entonces este indicador finalmente es el más fiable con respecto a si hay calentamiento o no. Entonces, ¿qué está pasando? Me gustaría hablar muchísimo más del tema, pero voy a tener que cortar. El concepto básico que permite determinar el clima es que el planeta remite al espacio toda la energía que recibe del Sol. Esto se llama el concepto de balance energético. Y entonces vemos que 2 factores pueden cambiar el clima. Primero, la cantidad de energía que llega del Sol y segundo, la forma que tiene la misma de volver al espacio. Y las observaciones descartan el Sol. La energía solar que nos llega desde hace 100 años es casi constante. Y en cualquier caso, no sigue una pauta creciente de forma regular. En cambio, el uso de combustibles fósiles explican estas observaciones porque estos combustibles emiten en la atmósfera gases, estos famosos gases de efecto invernadero, que actúan exactamente como el cristal de un coche aparcado en pleno sol en verano actúa. Es decir, estos gases impiden que unas longitudes de ondas que salen del sol, del suelo, vuelvan al espacio. Y entonces, para que la energía que tiene que salir siga saliendo, hace falta que haga más calor. Y por eso sube la temperatura. Y sube la temperatura en mi coche también. Entonces, ¿qué nos dicen los climatólogos para el futuro? Y aquí voy a hablar un poco de esta diapositiva durante unos minutos. Aquí a la izquierda tenéis un gráfico de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Vamos a decir, para simplificar, CO2. ¿Vale? Esto es historia. Entonces, lo que hacen, y no lo enseño, es que con todos los datos históricos que tenemos, temperatura global, pero también temperaturas locales para el siglo XX, emisiones, irradiación solar, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Los climatólogos, claro, ponen a prueba los cálculos por ordenadores y funciona muy bien, es decir, los modelos consiguen muy bien reproducir incluso localmente lo que pasó en el siglo XX.
Y luego, entonces, se giran hacia el siglo XXI para hacer no previsiones, sino para escenarios. ¿Por qué no es imposible hacer previsiones? Porque si quiero predecir, entre comillas, el clima para el siglo XXI, hay un montón de incógnitas. Y la mayor de estas incógnitas son las emisiones humanas. No puedo saber con un 100 años de antelación cuáles van a ser las emisiones humanas de CO2. Entonces, lo que hacen es que se plantean varios escenarios de emisiones. Desde el peor, como la zona gris que veis aquí, hasta los escenarios más optimistas, como la zona verde que también veis en la parte de la derecha. Entonces, en este gráfico, antes de 2000, tenemos, repito, emisiones históricas y luego tenemos escenarios. Y una vez estos escenarios entran en el modelo, pueden calcular la más probable evolución del clima de aquí a 2100. Y vamos a empezar por el peor de los casos. ¿Veis? Esta banda lila que ahora pongo es un escenario donde las emisiones han alcanzado un pico en el año 2060. Y si recordáis, supongo que recordáis que vimos que el pico de todos los fósiles se alcanzaría en torno a 2060. Entonces vemos que este escenario, peor de los casos, es que se queman todos los fósiles que se pueden quemar. Y ya está, ¿vale? Por eso alcanza un pico cuando los fósiles alcanzan su pico. Y entonces, si introducimos esta curva de emisiones en los programas, ¿qué tenemos como aumento más probable de temperatura en 2100? Pues tenemos esto, ¿vale? Tenemos aumento más probable más 6 grados con respecto a 1800. Hoy ya llevamos más 1. De modo que quemar todo resulta en muy probablemente más 6 grados. Quizás más 8, quizás más 4. Y el más probable es más 6. Ahora, ¿qué pasa si seguimos esta curva más suave de emisiones? Pues veis, estamos a más 3. Pero veis, esta curva alcanza un máximo de emisiones en torno entre 2010 y 2020, es decir, hoy. De modo que lo que nos dicen es si empezamos a bajar las emisiones de forma regular, ¿veis? No en picado, pero de forma regular, tan suavemente como subieron en el pasado, podemos limitar el aumento de temperatura a más 3 grados. Entonces podemos ahora contestar la pregunta, ¿cuánto cuestan 50 años de retraso? ¿Cuánto cuesta esperar 50 años para esta transición energética en lugar de empezar hoy? Pues cuesta 6 grados. ¿Y acaso es mucho? Pues vamos a ver que sí es mucho. Esto es un mapa del mundo hoy, en verano, digamos. Entonces tenemos Banquisa al sur, Banquisa al norte y Groenlandia, ¿vale? Sabéis que hace 20.000 años tuvimos una era glaciar y la Banquisa estaba más o menos así. ¿Veis? Boston, Berlín, Seattle, Santiago, Buenos Aires y casi Moscú estaban bajo kilómetros de hielo. Pregunta, ¿cuál era la diferencia de temperatura global con respecto a hoy? Pues menos 5 grados. Entonces veis que cuando se trata de temperatura global, más o menos 5 o 6 grados es enorme. Típicamente más 6 grados rendiría la vida casi imposible en toda la zona central de la Tierra, incluida España. Entonces, vemos que esta transición energética haría falta empezarla hoy. Y esto es el problema y esto es lo difícil. Ojalá. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque precisamente quedan fósiles. Ojalá los fósiles alcanzarían su pico hoy. Pero el problema es que no lo hacen y entonces estamos en la situación de la gente que hace el régimen.
y me podéis mirar, sé muy bien de lo que hablo. Es muy difícil dejar de comer chorizo y pasteles cuando la nevera está llena de chorizos y pasteles. Y es exactamente lo que nos toca con los combustibles fósiles. Entonces, a la hora de buscar otras fuentes de energía, quiero ahora tomar mi papel de físico y solo recordar dos reglas del mundo físico. No son reglas arbitrarias, no salen de ningún gobierno, son reglas que nos impone la naturaleza y si no estamos de acuerdo con estas reglas, pues mejor cambiar de universo. Primero, la energía se conserva y segundo, la energía se encuentra en determinados embalses energéticos. Y voy a precisar un poco esto. Entonces, consecuencias de estas dos reglas. Primero, la energía no se produce. Si se conserva, es que si una planta que genera electricidad me genera un julio de energía, este julio estaba en otro lugar antes. Y solo voy a tomar un ejemplo. Vamos a decir que he puesto mi coche. Pongo julios en mi coche. ¿Vale? ¿De dónde vienen estos julios? Pues vienen del petróleo que estaba en el subsuelo. Entonces, estos julios estaban bajo forma de energía química en el petróleo. Pero ¿de dónde vinieron? Vinieron de... El petróleo son animales podridos, ¿vale? Entonces, aquí pongo dinosaurios, pero también son vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, antes de esta energía química, antes de estar en el petróleo, estaba en estos animales. Entonces, los herbívoros, como el brontosaurio aquí, se pudrieron directamente, ¿vale? Y los tiranosaurios, pues llevaban energía. ¿Y por qué llevaban energía? Porque comían los herbívoros. De modo que al final esta energía estaba en los herbívoros. Pero entonces, ¿de dónde han sacado la energía los herbívoros? Porque de nuevo los herbívoros no han creado energía. Pues la han sacado comiendo plantas. Pero las plantas, ¿de dónde sacaron energía? La han sacado del sol, ¿vale? Y podría seguir así, así, así. Es decir, siempre podemos seguir el origen de la energía. Entonces vemos que la energía no se produce, de modo que si quiero una fuente de energía, necesito encontrar un embalse energético ya lleno, que la naturaleza ha rellenado para mí, porque si no, no es una fuente. ¿Vale? Necesito encontrar una botella de agua ya llena. ¿Y cuáles son esos embalses energéticos? Y aquí están. Y no hay más que esto. O sea, se les voy a repasar un poquitín. Si vamos a pedir a los físicos en qué tipo de embalses energéticos se puede meter la energía, me van a decir o bajo forma de energía cinética o bajo forma de energía potencial. Energía cinética es energía cinética de algo que se mueve. Igual que mi coche, cuando se mueve, tiene energía cinética, ¿vale? Y cuando choco contra un árbol, destroza el árbol porque esta energía cinética tuvo que evacuarse. Entonces, si busco en la naturaleza cosas que se muevan, sin que yo haya hecho nada para que se muevan, pues el viento se mueva. Esto es energía eólica. Las corrientes oceánicas se muevan, ¿vale? Y las vamos a ver. Geotermia, ¿por qué pongo geotermia aquí? Porque el calor, geotermia es el calor que está dentro de la Tierra. El calor de un objeto no es nada más que la energía cinética de sus componentes, de sus moléculas. De modo que geotermia encaja en energía cinética. Ahora, también tenemos el cajón de energía potencial. Y voy a explicar lo que es gracias a la energía potencial de gravitación. La gravitación es esta fuerza que hace que las manzanas se caigan, ¿vale? Entonces digamos que tengo una manzana aquí en altura. No se mueve, no tiene energía cinética. La dejo caer y mientras se cae adquiere velocidad. Si adquiere velocidad es que adquiere energía cinética. Pregunta, ¿de dónde viene esta energía cinética? Hemos dicho que la energía se conserva, no se crea. Pues esta energía cinética viene de que la gravedad está atrayendo hacia abajo mi manzana y le está dando. De modo que esta energía cinética que tiene la manzana mientras se cae estaba potencialmente en la manzana cuando estaba arriba. Solo faltaba que la gravitación revele esta energía.
y por eso se llama energía potencial de gravitación. ¿Y qué fuente de energía hacemos con esto? Pues la hidroelectricidad. Hidroelectricidad no es nada más que aprovechar la energía potencial de gravitación del agua que se cae en las montañas. Y volveremos a hablar de ello. Ahora, acabamos de ver que para revelar energía potencial hace falta una fuerza. Aquí, para la manzana, fue la gravedad que da velocidad a mi manzana y le da energía cinética. Pues tenemos otras fuerzas que la gravedad. Fundamentalmente, tenemos tres fuerzas más. Tenemos la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la fuerza de un imán. Esa fuerza, veis aquí, que hace que los electrones giren alrededor de los núcleos en un átomo. Y esta fuerza electromagnética también puede liberar energía potencial electromagnética mediante reacciones químicas donde hay más energía potencial antes que después, exactamente como la manzana que se cae. Todos los combustibles fósiles están aquí. Todas las reacciones de combustión están aquí. Y también diría la energía solar, porque la radiación solar es radiación electromagnética. Y hay dos fuerzas más en la naturaleza, y ni una más. Las fuerzas nucleares. Si hay dos fuerzas nucleares, solo pongo un cajón para las dos. Pero la fuerza nuclear más famosa, diría, es la fuerza nuclear fuerte, se llama fuerte, y es la responsable de que los protones aguanten juntos en el núcleo de un átomo. Porque según la fuerza electromagnética, según Coulomb, estos protones deberían explotar, ¿vale? Si aguantan juntos en el núcleo, es que algo está venciendo Coulomb y este algo es la fuerza nuclear fuerte. Y los físicos nucleares ahora saben que puedo aprovechar energía potencial nuclear también. Hay reacciones nucleares igual que hay reacciones químicas, pero hay solo dos formas y solamente estas dos. No es una cuestión de limitación técnica, es una cuestión de ley de la física. De aprovechar esta energía potencial nuclear. O me cojo un átomo, un núcleo enorme, plan uranio, y lo corto en dos, y esto va a liberar energía. O cojo dos núcleos muy, muy ligeros y les fusiono, y esto también va a liberar energía. Y no hay nada más. De modo que en este universo, como está puesto aquí, no hay más. Una lección de todo esto es que si un día escucháis en el telediario o leéis de una nueva posible fuente de energía, debe encajar en uno de estos cajones azules. Será o energía cinética, o energía potencial de gravitación, o energía potencial electromagnética, o energía potencial nuclear. ¿Vale? No hay nada más en este universo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos, para empezar, considerar la producción, entre comillas, ¿vale? La producción de energía en 2012. ¿Qué era esta producción? Era 13 gigatep. Entonces, 13 gigatep son una persona que consume 1,8 toneladas equivalente de petróleo al año, multiplicado por 7.000 millones de personas, 7 gigapersonas. Y esto llegamos a 13 gigatep. Aquí recuerdo un poco, entre paréntesis, la equivalencia con julios. En 2012, esto es la forma que tuvimos de generar estos 13.000 gigatep. Veis, fósiles 81%, leña residuos 10%, hidro 2%, nuclear 6% y otros 1%. Y quiero destacar esto, es que estas energías verdes tan mediáticas en España como el viento en solar, de momento a la escala mundial ni siquiera suman el 1% de la generación de energía total. Entonces es como si empezáramos desde cero, ¿vale? Esto es para enseñar que la transición energética a nivel mundial está por delante, no ha empezado. Y ahora vamos a repasar las alternativas energéticas que hemos visto desde los cajones energéticos y preguntar cómo suministrar 13 gigatep con cada alternativa. Es claro, y luego os dejo imaginar un escenario para salvar el mundo. Claro que no le vamos a pedir a una sola solución
de generar los 13 gigatep, pero este cálculo va a dar pistas, va a enseñar dónde están las soluciones posibles, dónde están las soluciones locales, globales, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver ahora. Entonces empezamos con la energía cinética del viento. Y aquí podemos suponer que tenemos un campo de molino de superficie S, ¿vale? Y al hacer el cálculo uno se da cuenta de que la energía anual que puede generar este campo solo depende de su superficie y de su velocidad. Y de la velocidad, lo siento, de la velocidad media del viento en este campo eólico, nada más. Entonces aquí, en naranja, tenéis la superficie necesaria en kilómetros cuadrados para generar 13 gigatep como función de la velocidad media del viento. Y veis, el viento medio, por ejemplo, en la meseta en España, está entre 5 o 6 metros por segundo. ¿Y qué tenemos como resultado? Esta curva, aquí tenemos la superficie de Estados Unidos, 10.000 millones de kilómetros cuadrados. Aquí tenemos la superficie de España. Y entonces vemos que para un viento mesetero típico, ¿vale? Pues la superficie necesaria para generar esto es más de los Estados Unidos. Vamos a decir entre 1 y 2 Estados Unidos. Cabe destacar que si solo tuviéramos esta fuente de energía, habría que almacenar para tener un abastecimiento energético fiable de la demanda desde una fuente completamente anárquica, que es el viento. Y el almacenamiento llevaría típicamente a desdoblar estas cifras. ¿Veis? Si recordamos esto, superficie necesaria, un par de Estados Unidos. Ahora, hay otra energía cinética en el mundo. Las corrientes oceánicas, otra cosa que se mueva sin que nosotros hagamos nada para que se moviera. Vamos a tomar como ejemplo la corriente del Golfo, el famoso Gulf Stream, que es una corriente enorme que sale de Estados Unidos, cerca de las costas de Florida, y va hacia Inglaterra. Aquí tenéis las dimensiones de este monstruo, típicamente 100 kilómetros de anchura, 1 kilómetro de profundidad y 2,5 metros segundos de velocidad. ¿Cuánta energía? Y vamos a ver un cálculo completamente realista. Supongamos que nos podemos llevar toda la energía cinética, el 100% de la energía cinética de este bicho en un año, ¿vale? Y veis, cosa fuerte, solo llegamos a 4,6% de nuestros 13 gigatep. Lo que nos dice que de corrientes oceánicas solo va a ser una solución local, y de hecho en Florida se plantean aprovechar esto, pero no va a ser una solución global. Porque primero, llevándome 100% de la energía, ni siquiera tengo 5% de mis 13 gigatep, y además es imposible y sería una locura para el Gulf Stream, para jugar con la energía. Y aquí quería destacar la ventaja de hacer el cálculo. Porque ¿qué pasa? Mientras no he hecho el cálculo, puedo discutir horas con gente que tampoco hizo el cálculo acerca de si esto podría ser una solución global o no. Pues tomo mi calculadora, hago el cálculo y punto, asunto zanjado, ¿vale? No lo es y ya está. Entonces veis, la calculadora es un instrumento bastante potente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Geotermia, último cajón de energía cinética. La geotermia sería aprovechar el calor que está debajo de nuestros pies, en el suelo. Y es una muy bonita historia energética. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene esta energía? Hemos dicho que la energía se conserva, de modo que si el interior de la Tierra está caliente, debe tener un origen esta energía. Y el origen es hace 4,6 mil millones de años, cuando se formó la Tierra, colapsaron gravitacionalmente polvo y rocas. Y al colapsar se liberó energía, y esta energía ahora está está en el subsuelo. También cabe destacar que
Solo esto no consigue explicar la cantidad de calor que hay, que para explicarlo todo hace falta invocar la radioactividad de estos elementos. Entonces, los geólogos nos dicen que desde el subsuelo sale de forma continua a lo largo de todo el globo un flujo de potencia de 87 milivatios por metros cuadrados. Es decir, por cada metro cuadrado, cada segundo salen 87 milijulios. No es mucho, pero ya es algo. Y podemos ahora hacer cálculos. ¿Qué pasaría si captáramos el 100% de este flujo? Creo que todo el mundo acordaremos que es completamente irrealista. No vamos a poner captores en el 100% del globo, pero a ver, no cuesta nada hacer el cálculo. Y como resultado tenemos 3 veces nuestros 13 gigatep. Ahora, si solo tapáramos solamente las tierras, que son 30% del globo, pues llegamos a nuestros 13 gigatep. Y si solo nos conformamos con capturar todo lo que sale por las zonas volcánicas, es decir, las zonas donde es más fácil atrapar este flujo energético, porque el calor del subsuelo está muy cercano a la superficie. Y entonces, si captáramos todo lo que sale por las zonas volcánicas, estas zonas representan el 1% del globo, pues llegamos a 3% de nuestros 13 gigatep. Ahora empiezo con las energías potenciales. Gravitación, hidroelectricidad. Como ya hemos dicho, solo consiste en recuperar la energía potencial de gravitación de la lluvia que cae en las montañas. Se parece tonto así, pero esto nos enseña 2 lecciones. Primero, para tener hidroelectricidad, hace falta lluvia y montañas. Por eso, en Bélgica, donde hay lluvia a cántaro, pero ni una montaña, la producción hidroeléctrica es ridícula, ¿vale? Mientras en España hace muchísimo más sol que en Bélgica, y por eso los belgas vienen de vacaciones en España, y no al contrario. En España hay menos lluvia, pero hay montañas, de modo que hay una producción hidroeléctrica muy, muy respetable. Y también entendemos que si la base de esta energía son, repito, lluvia más montañas, debe haber un techo. Esto es necesario porque la cantidad de montaña en el mundo es finita y la cantidad de lluvia que cae al año es finita también. Y entonces hay un techo. Y todo el mundo es de acuerdo que este techo se sitúa en torno a 10% de nuestros 13 gigatep. Entonces, de nuevo tenemos algo que localmente va a ser de mucha ayuda, pero globalmente va a ser un detalle. Ahora, energía potencial electromagnética de la luz solar, energía solar. La irradiación media, es decir, la energía solar que llega por cada metro cuadrado de la superficie del globo, son 245 vatios, es decir, 245 julios cada segundo. Pues, desde esta cifra es bastante fácil, suponiendo que se captan el 15% de esto. Las celdas fotovoltaicas, por ejemplo, de momento en la industria tienen un rendimiento de 15%. Que en un lugar muy bien situado, con mucha radiación solar, para generar 13 gigatep al año, hacen falta 600.000 kilómetros cuadrados. Es tapar el 100% de algo más que España, ¿vale? Y ahora haría falta multiplicar. Primero multiplicar diría por 2, porque siempre hay pasillos entre los paneles solares, ¿vale? No puedo tapar el 100% del suelo. Necesita pasillos de mantenimiento entre los paneles. Y también, de nuevo, si tuviéramos que almacenar esta producción, para luego tener una fuente de energía que pueda abastecer la demanda cuando yo lo quiero, incluso de noche y no solamente cuando hay sol, haría falta almacenar y entonces esto de nuevo desdoblaría las cifras. Biocarburantes. De nuevo esto cabe en energía potencial electromagnética. Lo interesante es que es otra forma de energía solar. La energía que está en el biocarburante vino de las plantas, de los cereales, por ejemplo,
Y estas plantas que hicieron captaron la energía solar. Entonces, previamente vimos, por ejemplo, que una cierta fotovoltaica convierte el 15% de la energía solar en energía eléctrica. Aquí la planta, mediante la fotosíntesis, almacena, en el mejor de los casos, el 5% de la energía solar bajo forma de energía química. Lo que, después de un calculito, nos da un rendimiento típico de 5 toneladas de carburante, de biocarburante, por hectárea de cultivo. Y esto es una cifra que cuadra muy bien con las cifras reales que se observan. ¿Vale? Entonces, de nuevo, hago el calculito. Si quisiéramos abastecer solo el tráfico de 2012 con biocarburante, harían falta 4,4 millones de kilómetros cuadrados de cultivos, que son 9 Españas. Si ahora quisiéramos abastecer en mis 13 gigatoneladas equivalente de petróleo, harían falta 26 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más de 50 Españas y más de 2 Estados Unidos. Entonces, estas son las cifras que vienen. Y pues termino mi repaso de energía potencial por la energía potencial nuclear. Primero la fisión. La fisión, que se usa hoy en día en los reactores, consiste en cortar en dos un uranio 235. Ahora, el uranio 235, este tipo de fisión no es renovable. Al ritmo de consumo actual podríamos generar electricidad con las reservas de uranio 235 ni siquiera para 100 años, ¿vale? Lo que pasa es que del mismo modo que no hay una sola reacción de combustión, ¿vale? No hay solo una reacción nuclear de fisión, hay muchas. Y contando con todas las que hay, podríamos abastecer los 13 gigatep durante un poco más de 1000 años. Por eso la fisión se merece completamente un sillón en este apartado de energías alternativas. Y para generar estos 13 gigatep hace falta fisionar más de 6 toneladas de uranio 235, que son 5 contenedores de este tipo. Y para terminar con la energía nuclear, la fusión. Entonces está en vía de desarrollo y solo quiero que entendan un poco por qué resulta tan difícil y por qué lleva muchísimos años en vía de desarrollo. Es que, digamos que quiero fusionar un núcleo de deuterio, ¿veis? Aquí está, un protón y un neutrón, con otro núcleo, un núcleo de tricio, que lleva un protón y 2 neutrones. Quiero que fusionen para dar, ¿veis?, un helio. Para que fusionen tienen que acercarse. Y lo que pasa es que mientras se acercan, no quieren acercarse porque los 2 protones aquí se van a repelar por culpa de la fuerza de Coulomb. Y tienen que acercarse muchísimo para que la fuerza nuclear fuerte tome el relevo y fusione los 2 núcleos. Y por eso resulta muy difícil de domesticar. Aquí tenéis, no voy a entrar en detalle, pero las 2 vías de investigación de hoy en día, fusión inercial, fusión magnética. Mis 13 gigatep podrían generarse fusionando 1500 toneladas de deuterio y de tricio, pero el primer reactor de fusión magnética está previsto para 2050. De modo que no podemos contar a muy largo plazo. Vale la pena desarrollar, intentar lograr esto. A corto plazo no vamos a poder contar con esta fuente energética para la transición energética. Y para terminar este repaso de las energías alternativas, quería hablar un poco del hidrógeno, porque se habla mucho de ello. Y empezar por una pregunta. ¿Existen pozos de hidrógeno? La respuesta es no. Hay pozos de petróleo, hay minas de carbón, hay yacimientos de gas, pero no hay pozos, reservas naturales de hidrógeno. De modo que el hidrógeno es una excelente batería, es un excelente envase energético por muchas razones que no voy a detallar, y por eso se habla de ello, pero el hidrógeno no es una fuente de energía, ¿vale? Quería que quede muy claro, porque es una de las cosas algo erróneas que se escucha a menudo.
Pues, y ahora vamos a hablar un poco de historia. Porque del mismo modo que las leyes físicas no cambian, y entonces podemos sacar conclusiones que no tendremos que cambiar, tampoco la historia. Y ahora supongo que es obvio para todo el mundo que nuestra civilización se enfrenta a un reto muy importante. Y lo bien es que hay antecedentes históricos. Muy a menudo cuando estamos en una situación nos gustaría saber lo que Fuganito o Fuganita hicieron. Pues aquí los historiadores tienen respuestas. Podemos preguntar a los historiadores qué hicieron civilizaciones del pasado cuando se enfrentaron a retos importantes. Y vamos a ver que hubieron fracasos y éxitos. El primer ejemplo de fracaso que vamos a ver es la isla de Pascua. Entonces es una historia que se desenvuelve entre los años 700 y 1700. Primer punto común que tiene esta gente con nosotros es que veis la isla de Pascua es muy pequeña, 20 kilómetros de punta a punta. De modo que ellos conocían toda su isla, del mismo modo que nosotros conocemos ahora todo nuestro mundo. Segundo punto común. Si estoy en la isla de Pascua en 1000 después de Cristo, en el 1000, veis, estoy completamente aislado. El continente más cercano es en torno a 4000 kilómetros. Y esto es otro punto con nosotros, porque nosotros también, como planeta, somos aislados. ¿Vale? De modo que ellos, como nosotros, si estamos en el yo, sabemos que solo podemos contar con nosotros. Nadie desde fuera nos va a venir a ayudar. Pues, ¿cuál es esta historia? En 1722, holandeses descubren, el día de Pascua, descubren la isla. Encuentran unos 2500 habitantes, casi nada de árboles, casi nada de barcos y 600 de estas estatuas. Los turistas no estaban. La más pesada de estas estatuas pesa 80 toneladas. Y entonces, ¿cómo hacer esto sin árbol, sin troncos para que rueden las piedras, sin cuerdas para arrastrar todo esto? Pues fue un enigma. Y el enigma empezó a tener respuestas en los años 60 del siglo XX con la técnica de la datación del carbono 14. Y aquí está la historia. En el año 700 había una vegetación tropical. Y de hecho, si miráis un mapa, la isla de Pascua está completamente en la zona tropical. Y llegan los hombres. Es probablemente uno de los últimos lugares del globo que fue colonizado por la especie humana. Entonces, 700. 800 ya hay indicios de deforestación. Y luego, la civilización, pues la población crece. Y la civilización de Pascua alcanza su apogeo en el año 1300, más o menos. Cuenta con unos 15.000 habitantes y es la época donde sacan las estatuas. Luego, 1400, apenas quedan árboles, porque les usaron todos para montar las estatuas, sus casas, calentarse, etcétera, etcétera. 1500, pues signos de guerra incesante e indicios de canibalismo, lo que indica que comer se volvía difícil. Y 1600, colapso de la sociedad organizada y derrumbe de la población. Y entonces es una dramática ilustración de este dibujito que cortaron en la rama donde estaban sentados. Edificaron una civilización que dependía de los árboles y les cortaron todos. Entonces os dejo sacar los paralelos para nosotros y os dejo también pensar una pregunta que hago cada año a mis estudiantes. Es ¿qué pensaron los que cortaron los últimos árboles? Y hay varias respuestas. ¿Veis? La pregunta es interesante. Dejamos el fracaso de Pascua y también os dejo sacar vuestras lecciones. Creo que son bastante obvias. Para ahora, otro fracaso, lo siento, pero un éxito. Vikingos y esquimales en Groenlandia. Entonces, en 800, los vikingos salen de Noruega. Los historiadores están debatiendo por qué.
Finales del siglo IX están en Islandia. Están asentados, viven ahí, etcétera, etcétera. Finales del siglo X hay un asentamiento en la punta sur de Groenlandia. En el año 1000 hay evidencias arqueológicas de presencia vikinga en el norte de lo que ahora es Canadá. Por muchas razones no pudieron quedarse. Unas razones siendo que se pelearon a muerte con los indios. Primer encuentro encontraron 9 indios y mataron a 8. Pues no es un muy buen primer contacto. Entonces, no perduraron en Canadá, pero sí en Groenlandia. Y el apogeo de la presencia vikinga en Groenlandia es en torno al siglo XIII, con 2 colonias, 2 pueblos, si queréis, totalizando 5.000 habitantes, 22 iglesias. Veis aquí es una iglesia que sigue en pie hoy en día. Si vais ahí, la podréis ver. Tenían un obispo, dependía del rey de Noruega, eran una comunidad autónoma más. Y luego, 100 años después, abandonó de una colonia, la colonia que estaba más al oeste. 1406, último viaje a Islandia. Y 1408, última mención de la colonia vikinga en Groenlandia en los escritos noruegos. Y no consta que hubo una vuelta masiva de colones desde Groenlandia. Todo apunta a que murieron todos ahí. Entonces, ¿dónde está el enigma? El enigma es el siguiente, es que los esquimales llevaban viviendo ahí también desde 2500 antes de Cristo y siguen hoy. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y una de las claves es entender que los vikingos trajeron una cultura poco adaptada. Vinieron de una tierra con muchísima madera, muchísimos pastos, en una tierra de Groenlandia donde hay muy pocos árboles y tierra entre el agua y la banquisa. Y comparamos el modo de vida de los esquimales con el de los vikingos. ¿Qué comen los esquimales? Pues comen lo que hay, foca, pescado y un poco de caribú, pero sobre todo cosas del mar. Los vikingos, pues, siguieron con su modo de vivir, comiendo carne, buey, cerdo, bebiendo leche, que supone cabras y vacas, etcétera, etcétera. Los esquimales, ¿dónde viven? En un iglú. Pues, ¿qué en Groenlandia hay hielo? Pues me hago una casa de hielo. Los vikingos, casas de madera. Esquimales, calefacción. Pues quemaban grasa de foca. Vikingos quemaban leña. Barcos. ¿Qué tipo de barcos tenían los vikingos? Tenían kayakes. Y un kayak es piel de foca, por ejemplo, tendida sobre huesos de foca o de ballena o este tipo de bichos. De nuevo, cosas del entorno. Los vikingos siguieron con sus barcos, madera más metal. Entonces vemos que no solamente los vikingos llegaron con una cultura, un modo de vida poco adaptado, pero no aprendieron de los esquimales y próximamente muy probablemente por malas relaciones. Hubieron peleas, los vikingos llamaban a los esquimales los hombres feos. Pues los vikingos aparentemente no iban a pedir a un esquimal, oye, enséñame a hacer un kayak. Es muy difícil hacer un kayak. Fruto de todo esto fue una muy fuerte dependencia hacia Noruega. Porque si sigo viviendo de una forma poco adaptada, pues para mi carne, para mi madera, para mi metal, dependo de quién me lo puedo facilitar. Entonces siguieron muy dependientes hacia Noruega. Y esto produce una civilización frágil. Porque si dependo mucho de Noruega, que está muy lejos, pues soy frágil. ¿Y qué pasó? Pues pasaron 2 cosas. Primero, a partir de 1300, el clima se volvió más frío en Groenlandia. De modo que las condiciones de vida eran más difíciles. Y también la navegación hacia Islandia y Noruega más difícil. Y, sobre todo, 1350, la peste negra mata 60% de la población en Noruega. Y podéis imaginar que los 40% que restante tenían otra cosa que hacer que business con Groenlandia.
de modo que dependían muchísimo de Noruega por mala adaptación. Noruega falló y entonces no pudieron sobrevivir mientras los esquimales aún están ahí. Y entonces, de nuevo, la lección para nosotros es bastante obvia. Y para terminar, para animar un poco, un éxito. Los clorofluorocarburos y la capa de ozono. ¿Sabes cuál es la historia de esto? En los años 30, los químicos sintetizan para la industria una familia de gases geniales. El freón es uno de ellos, pero hay muchos más. Es una familia de gases muy versátiles, que no son tóxicos, baratos, pues la leche. ¿Vale? Y entonces empezaron en la industria a usar estos gases por un tubo. En 74, y los científicos alertaron que, a lo mejor, estas emisiones masivas podrían hacer bajar la concentración de O3 en la atmósfera, es decir, como se dice, dañar la capa de ozono. Y en 85 se observó esta reducción de la capa de ozono, se observó. Las Naciones Unidas, los políticos hicieron algo. En 89, lo siento, se firmó el protocolo llamado de Montreal, donde se prohibió el uso de estos gases, y veis el resultado en la gráfica de emisiones de estos gases, es espectacular. A partir del protocolo de Montreal, pues las emisiones caen en picado. ¿Vale? Hoy en día la concentración de CFCs en la atmósfera está bajando, se mide. La capa de ozono se está recuperando, es lento, pero se está recuperando. Y podríamos, como Mourinho, preguntar, ¿pero por qué? ¿Cómo es esto? Es bastante extraño, ¿no? El efecto del protocolo fue inmediato. Nadie hubo para negar la influencia de las emisiones sobre la capa de ozono. Casi de repente parece que estamos en un mundo perfecto de Teletubbies, donde todo el mundo es bueno, etcétera, etcétera. Pues si no, el secreto es que había la existencia de gases alternativos, es decir, los químicos pusieron facilitar bastante fácilmente gases alternativos a estos CFCs, ¿vale? De modo, precedente histórico interesante, cuando hay alternativas, la cosa va bien. Pues, y ya casi estamos. Muchas gracias por escucharme. Voy ahora muy rápidamente a repasar lo que conté. Primero hablé de hombres y judíos, pues solo quería recalcar nuestra alta dependencia energética, que en 8% radica en el uso de combustibles fósiles. Ahora sabemos que acabarán en el futuro y que contaminan en el presente. Y esta contaminación es la razón por la cual hay que buscar alternativas hoy. Entonces, esto nos llevó a hablar un poco del clima. ¿En qué radica exactamente esta contaminación? Pues que un cambio climático está ocurriendo, está provocado por el uso de combustibles fósiles, y que si queremos limitar el calentamiento a hoy más 2 grados o a 1800 más 3 grados, hay que empezar a reducir los fósiles hoy en día, ¿vale? Lo que nos lleva a buscar las alternativas energéticas. Y hemos visto que esto radica en buscar un embalse energético ya rellenado por la naturaleza. Hay un número limitado de los mismos y hemos cuantificado el potencial de cada fuente alternativa. Y como supongo os habéis fijado, no hay nada fácil. Y para terminar un poco de historia, primero vimos fracasos con la presencia de los vikingos en Groenlandia o esta historia de la isla de Pascua, y también éxitos con los esquimales en Groenlandia y esto de la capa de ozono, y creo que cada ejemplo histórico tiene enseñanzas para nosotros hoy en día. Pues, y os dejo con un par de lecturas y de vínculos hacia la página web, hacia el web. Y muchas gracias y ahora estaré encantado de contestar las preguntas.